Pues aquí estamos empezando un nuevo día, jueves 21 de mayo. ¿Qué tal? Ya la segunda quincena de mayo, tratando en concreto contigo. Soy Mariel Zúñiga, siempre buscando información que te pueda ayudar a ti en la toma de decisiones, particularmente ahorita ante una contingencia, una pandemia, ¿no? Ahora sí que del mundo mundial que nos afecta a todos y que es muy importante saber cómo vamos a salir con la reapertura que se está dando ya en el caso de México, pues comenzando por algunas regiones, algunas zonas, algunos municipios y algunos estados que aún permitiéndoselos todavía no quieren. Así que vamos a ver cómo se da esta reapertura. Me da mucho gusto presentar a José de Jesús Ramos. Él es socio fundador del despacho BHR México y estamos saludándote hasta Los Mochis. Qué gusto. Y arriba al norte, José de Jesús. Así es, qué gusto saludarte, Mariel. Aquí estamos con mucho gusto, aquí saludando a tu público en este programa tan seguido que es En Concreto, y precisamente desde acá, desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Sí. Sí, bueno, pues nos acompaña nuestro economista especializado, Hugo Loya Ortega, quien nos apoyará en un ratito, está haciéndote ya varias preguntas que tenemos del público, muy interesados en nuestro tema, en el tema que vas a tratar hoy, que es la reactivación económica de las empresas. José Jesús, a ver, Muy bien. platícanos, por favor. Eh, ¿Qué estrategias? Danos el ABC, las estrategias para la reactivación económica de las empresas. ¿Cómo le van a hacer? Porque hablar de empresas, bueno, estamos hablando de, hay que distinguir por tamaños, las micro, pequeñas, medianas, las grandes, hay que distinguir por industrias, hay que distinguir por regiones. Entonces, platícanos, ¿cuál es ese ABC para la reactivación? Fíjate, Mariel, Hugo, saludos también. Fíjate que es un tanto cuanto complicado poder decir, esta es la fórmula, porque no hay una fórmula mágica. Cada empresa, inclusive que se dediquen a lo mismo, tiene características diferentes, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo de decir algunas de las cosas que nosotros prevemos que son muy importantes. Y la primera cuestión que debemos de valorar en las empresas se llama liquidez. ¿Qué es importante para las empresas? La liquidez. ¿Qué es liquidez? Es muy simple, le podemos dar 1000 definiciones, pero liquidez es tener para pagar. Así de simple, así de sencillo, ¿no? Entonces, una pregunta que me hacen mucho a mí los empresarios es ¿qué es más importante para las empresas? ¿Si generar utilidades o tener liquidez? La forma en que les respondo eso siempre es haciendo una analogía hacia las personas. ¿Qué es más importante para las personas? ¿Comer o respirar? Así es igual, ¿sí? Sin duda alguna que comer y respirar es necesario para sobrevivir. Para las empresas generar utilidades y tener liquidez es necesario también para sobrevivir. Pero si no tienes liquidez, seguramente tu tiempo de vida es mucho más corto que si no generas utilidades, ¿no? Entonces, precisamente en el tema de liquidez, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Mucho cuidado en qué? En primero, tener información real, tener información verdadera, que nuestros registros contables me den información financiera valiosa, información donde yo pueda tomar decisión. Segundo, hay que identificar muy claramente las partidas que son necesarias que realicemos, pero además de que son necesarias, son urgentes de realizar y enfocarnos precisamente a las partidas necesarias y urgentes. Las partidas que sean necesarias, pero que no sean urgentes, y mucho más las que todavía no son tan necesarias, esas hay que postergarlas y debemos de tener cuidado con eso, ¿no? Otra de las circunstancias también que debemos de cuidar en las empresas es nuestros costos, nuestros gastos. Tenemos que hacer un análisis de esos gastos, de esos costos, para en la medida de lo posible, sin poner en riesgo la operatividad del negocio, poderlos reducir al máximo posible, ¿sí? Dos cosas importantes también que nos aportan mucho ayuda en la liquidez. Una es nuestra política de créditos y cobranzas. Seguramente hoy por hoy muchas empresas del país van a estar sufriendo, al igual que nosotros, en la forma en que voy a
cumplir con mis compromisos. Seguro que vamos a batallar con eso, ¿no? Pero sí revisar nuestra política de crédito y cobranza, porque a lo mejor en el pasado, antes, fui muy flexible, o a lo mejor no tuve los cuidados necesarios para documentar correctamente mi crédito, y eso me puede llevar a no poder realizarlo, a no poder cobrarlo, ¿verdad? En estos tiempos debemos de tener mucho cuidado y ser muy casuístico. Seguramente tenemos clientes que son muy fieles a nosotros y que hoy ocupan de nuestra ayuda. Entonces, ahí es donde tenemos que flexibilizar nuestra política. Donde tengamos algún cliente que es, todos tenemos clientes muy buenos, regulares y malos. Hay que identificar también a esos clientes, clientes que no nos dan valor, y tenemos que cuidar esa parte también. Y el segundo punto que es muy importante en la liquidez se llama inventarios. Los inventarios, el tener un sobreinventario me quita liquidez, porque yo tengo compromiso de pagarle a los proveedores esos inventarios, ¿sí? Y si tarda mucho tiempo en que dé vuelta ese inventario, es decir, en que yo lo realice en venta y que además lo realice en efectivo, que lo cobre, si tarda más tiempo eso que el tiempo que me da el proveedor en pagarle, entonces eso nos va a pegar importantemente en la liquidez. Entonces, el primer punto que yo puedo decir que es muy importante es liquidez, que tenemos que cuidar la liquidez. Desde luego es la palabra clave ahorita, liquidez. Para empresas estamos hablando, pero para personas también, ¿no? Por supuesto, por Es supuesto. bien importante ahorita tener la liquidez y todo eso se aplica para las finanzas personales. Pero bueno, vamos a concentrarnos en las empresas. Esto es independientemente del tamaño y yo diría, si tú estás de acuerdo, José Jesús, que entre más pequeña hay que cuidar más esto. Sí, por supuesto, porque seguramente la empresa la más grande tiene una estructura administrativa y financiera mucho más importante, y las más pequeñas a lo mejor no tenemos esa estructura, esa cultura necesaria, pero por eso lo quiero hacer en un tema muy coloquial, en términos muy coloquiales, para poder llegar tanto a empresas grandes como a empresas pequeñitas, ¿no? Exacto. Y también, pues aplica para todas las industrias y aplica para todas las regiones, ¿no? Por Unas supuesto. tendrán más flexibilidad, menos. Por ejemplo, y ahorita vamos a entrar a las preguntas que ya vi que ya hay varias, hablando de los semáforos, ¿no? Para la reactivación. Pues obviamente, no me voy a adelantar a contestar, pero cuando preguntan el semáforo rojo, pues es que está detenido todo, es como el alto, ¿no? ¿Qué se hace? Pues nada, prepararse, ¿no? ¿Qué aconsejarías tú? Capacitarse, ver todo este tema de a ver qué créditos, qué flexibilización hay por parte del gobierno para los pagos del Infonavit, del Seguro Social, de las cuotas patronales, como que empaparse de esos temas, ¿no? ¿O qué más recomendarías mientras está el semáforo rojo? Sí, definitivamente que también en este tiempo que estamos confinados, voy a decirlo así, en casa, tenemos que prepararnos haciendo un diagnóstico del recuento de los daños, ¿no? O sea, realmente qué es lo que está sucediendo con mi empresa y qué daños estoy teniendo. Por supuesto que cada empresa es diferente. Ahorita que estamos en semáforo rojo, pues solamente funcionan las actividades esenciales, que en eso de las actividades esenciales pues hay mucho que decir, porque a lo mejor lo esencial no es tan esencial. El día martes abrieron aquí en Sinaloa la veda del alcohol, o sea, lo que es la ley seca, la abrieron. Ya vimos Sí, lo que pasó, ya vieron lo se que pasó, ¿verdad? desataron. Se desató todo, pues entonces eso sin duda alguna viene y nos pone en un grado de riesgo mayor, pues. Entonces, yo no sé qué tan importante o qué tan esencial sea la venta de cerveza como para decir, la reabro, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas son políticas. Lo que sí tenemos que hacer es, en estos tiempos que estamos aquí en casa, tenemos que, aparte de hacer un diagnóstico de los recuentos de los daños, también es muy importante la especialización. Tenemos que especializarnos. Y para especializarnos, la especialización no viene gratis. Yo voy a decir, la especialización requiere trabajo, esfuerzo,
capacitación, pero más que capacitación, yo quisiera hacer un cambio en ese término de capacitación. Más que capacitación es adiestramiento, pues, o sea, Ok. ¿cómo vamos a obtener especialización? Haciéndolo una vez, haciéndolo 2 veces, haciéndolo 3 veces, haciéndolo 1000 veces. Entonces tenemos Ajá. que tener un adiestramiento, ¿sí? Ujú. Tenemos que Invertirle. enfocarnos, claro, tenemos que enfocarnos, Mariel, en lo que somos buenos, en lo que Ujú. somos mejores. Hay un dicho que dice que no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Para lo que servimos, para lo que somos buenos y enfocar todas nuestras energías ahí, a eso, a esa parte. También en nuestro negocio, Mariel, seguramente tenemos líneas de productos o líneas de servicios. Cada una de estas líneas puede ser que una sea más productiva que la otra. Entonces, tenemos que identificar cuál de nuestras líneas de producción o de servicios es la que más me da rendimiento y enfocar nuestras baterías a eso. Yo doy un ejemplo de una pastelería que se dedica a vender pasteles, pero también hace galletitas y panecitos. Pero donde son verdaderamente buenos son en los pasteles. Entonces, a lo mejor debo de tomar esa decisión hoy para reactivarme más rápido, de dejar de hacer galletitas y pasteles para enfocarme en lo que verdaderamente soy bueno, que son los pasteles, ¿verdad? Entonces, os digo, dejar de hacer panecitos y galletitas para enfocarme precisamente en los pasteles y enfocarme en lo que soy bueno, ¿sí? Ahí tener la mayor beneficio en lo que soy verdaderamente bueno. Eso lo tenemos que identificar también, María. Correcto. Sí, 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 es muy importante ese diagnóstico. Y otro diagnóstico es de las inversiones que se tendrán que hacer. Varía según el tamaño de empresa y la industria, ¿no? Su especialidad. Como dices, aquí tienes a un fiel de la cerveza, así que ahorita seguro te va a contestar, Hugo, pero el tema es, vienen inversiones sanitarias, ¿no? Empresas tienen que trasladar a sus empleados para pues evitarles, ¿no? El mayor riesgo del transporte público, de trasladarse en el transporte público. Pero obviamente las micro y pequeñas empresas no van a hacer eso, ni tienen el transporte, ni tienen los recursos para darle esas facilidades a su personal. Pero estamos hablando de un promedio de empresas que tienen que invertir en sanitizar sus oficinas, sus instalaciones y en darles el equipamiento necesario al personal. Estamos hablando de inversiones. Entonces yo creo, ¿no? No sé si consideres tú también que eso lo tienen que hacer. Y te lo comento porque platicaba con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y dijo, estamos listos, ¿no? A ver, un pero es, ¿no? Que reciba cada empresa su registro, que además va muy lento en la Secretaría de Economía, Ujú. para que les pueda dar el visto bueno de, ok, tú ya empiezas empresa A, tú ya empresa B. Entonces ya están listos, pero están esperando el registro y lo están solicitando. Y B, pero hay que meter la inversión a esto que te estoy comentando. Entonces viene tiempo, dinero, esfuerzo, capacitación, etcétera, muchas inversiones para además una industria muy golpeada, empresas constructoras muy golpeadas, y pues van a enfrentar una rudeza innecesaria ahorita con la apertura, pero pues las que sobrevivieron, pues tienen que seguir luchando. Definitivamente que esa, Mariel, es una de las partidas que se va a convertir en necesaria y además urgente y que nos va a robar liquidez también, ¿sí? Nos va a robar liquidez. Ahora, cada estado está estableciendo reglas estatales. Hay una regla federal, que esa es federal, pero el Ejecutivo Federal le dio la opción a que cada estado implemente sus reglas propias. Lo que es una realidad es que el volver a la normalidad, pues va a ser muy diferente a la normalidad que antes teníamos. Eso es un hecho. Por ejemplo, nosotros en oficinas y aquí en Sinaloa, ¿sí? Solamente una persona por cada 36 metros cuadrados en oficinas.
¿Eso qué implica? Pues tener un espacio de 6 por 6 donde solamente puede estar una persona, cuando antes podían estar hasta 4 personas. Entonces, esto sin duda alguna nos va a implicar un cambio total en nuestros costos y en nuestra productividad. Es cierto que habrá actividades que pueden realizar su trabajo casi igual desde un home office, pero habrá otras actividades que pensar en un home office es más que imposible. Entonces, tenemos que cuidar mucho eso y tenemos que cambiar nuestra forma de hacer negocio. Otro de los aspectos importantes hoy en día que debemos de considerar es entrar al mundo digital. O sea, no importa que sea una pequeña empresa, tengo manera de entrar al mundo digital, pero le tenemos que perder miedo a lo que es computadoras, internet, web, todo ese tipo de cosas, porque debemos de entrar al mundo digital. Fíjense cómo ya hay empresas de abarrote, ¿sí? Hay empresas de abarrote que crearon toda una comunidad para que fuera como los servicios de taxi de esos que tienes una plataforma, pues donde a través de la plataforma tú pides lo que quieres y el abarrote más cercano, ese te lo puede llevar a domicilio, pues, o sea, pero tenemos que entrar a ese mundo digital y no pensar que como yo soy pequeñito, yo no puedo entrar a eso, pues, ¿sí? Al contrario, tenemos que entrar. Ese es un cambio importante que viene en el mundo y que llegó y se va a quedar, ¿eh? El mundo digital llegó para quedarse. Es cierto, y más vale que le entremos a las plataformas y le aprendamos a vender, ¿no? Y a comunicarse de esta manera. Bueno, pues vamos yo encantada de seguir aquí aclarando mis dudas y todos mis cuestionamientos, ¿no? Hasta que saques la bolita de cristal y nos digas cómo va a estar. Pero bueno, vamos a darle la palabra a nuestro público a ver qué preguntas tienen. José Jesús, si nos permites, y Hugo Loya Ortega nos va a hacer favor de hacer las preguntas. Adelante, Hugo. Muy bien, adelante. Muchas gracias, Mariel. José Jesús, un gusto saludarte. Sí, Igualmente. ya tenemos varias más dudas básicamente sobre el tema de cómo ubicarse. Las voy a tratar de acoplar porque algunas son recurrentes, pero están muy preocupados sobre qué hacer en el caso de las pequeñas y medianas empresas con la parte de la cobranza, cómo lograr esa parte de negociación, cómo mantener el flujo. Ahorita que hablabas de la liquidez, ¿qué recomiendas para mantener el flujo en los aspectos de cobranza? Ese por un lado. Por otro lado, ahorita hablabas de utilizar la tecnología. Hay una pregunta muy puntual que nos dice, ¿con quién no se pueden acercar o si hay también algún crédito o algo exclusivamente para modificar sistemas o atender estas necesidades? Y una tercera también interesante es, ¿qué recomendaciones tendrías hacia el gobierno federal, en este caso, en materia de más apoyos a las pymes? ¿Dónde ves tú las necesidades de las pequeñas empresas? Muy bien, Hugo. Mira, vamos a intentar responder estas 3 preguntas, ¿no? Porque la verdad no es fácil. Pero bueno, uno de los temas que seguramente vamos a vivir, y de hecho, pues lo estamos viviendo, es el incumplimiento de contratos. O sea, el incumplimiento de contratos está aquí con nosotros y llámale contratos de diferente índole. Desde el contrato laboral, porque tenemos contratos laborales con nuestros trabajadores, desde contratos de arrendamientos, porque también tenemos que pagar renta, contratos de proveeduría, ¿sí? Con nuestros proveedores, contrato con nuestros clientes, ese contrato de crédito y cobranza, ese contrato que tenemos hoy por hoy. La verdad es que no hay una fórmula mágica más que una, llegar y negociar. O sea, no hay otro camino, la negociación. La negociación entendiendo ambas partes, ¿eh? O sea, entendiendo que aquel cliente que me debe está pasando por momentos complicados en su liquidez, pero yo también estoy pasando por momentos complicados en mi liquidez. Entonces tengo que llegar y sentarme y empezar a negociar. Pero no puedo negociar nada más en el tema cómo obtengo el ingreso.
tengo que negociar también en el tema hacia qué voy a destinar el ingreso. ¿Eso qué implica? Que yo también tenga que negociar con mis proveedores. Entonces, no hay otra fórmula, según yo, más que la negociación. Y una negociación en el entendido de que no es porque no quiera, es porque no puedo, ¿sí? Ese tema lo vimos mucho con los trabajadores, ¿sí? ¿Cómo puedo? Por supuesto que las grandes empresas que tienen un fondo de recursos importante, pues pueden sobrevivir a lo mejor un mes, 2 meses, 3 meses, un año, pagando sueldos sin que tengan ingresos. Pero la microempresa, la que vive todos los días de lo que hoy vendió para surtirse mañana y pagar sueldos, y esa microempresa que vive al día, ¿cómo le hace para sobrevivir ya 2 meses con su negocio cerrado y teniendo que pagar sueldos y todos sus compromisos al 100%? Eso no Y es sin ventas. sin ventas, sin ningún peso de ingresos, pues. Entonces, ¿cómo le hago? La respuesta es, por supuesto que en la medida de lo posible hay que tratar de continuar con los empleos. O sea, hay que preservar el empleo, eso es innegable, ¿sí? Pero tengo que negociar. Yo digo, cuando digo, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, muy tonto, pero quiero ser claro. Yo le digo a los muchachos, a los trabajadores, vamos negociando, porque si tú, trabajador, me exiges que yo te pague el 100% de tu sueldo, yo con el negocio cerrado, me condenas a morir. No hay otra, me condenas a morir. Y si yo muero, en automáticamente mueres tú también, porque no voy a tener manera de liquidarte ni de seguirte pagando. Vamos negociando, donde te enfermas tú poquito y me enfermo yo poquito, pero no nos morimos, pues. Entonces, es una forma de negociar, de saber que estamos en el mismo barco y que ambos tenemos que hacer el esfuerzo. Y en esto me voy a pasar al tercer punto. Cuando digo ambos, deberíamos de ser un esfuerzo tripartita, un esfuerzo entre el trabajador, entre el empresario y entre el gobierno. Lamentablemente, este gobierno, y no quiero meterme en tema político, pero lamentablemente este gobierno no ha implementado apoyos de salvaguardar a las empresas porque cree que está apoyando a las empresas, A cuando en los realidad, empresarios, a ¿sí? A los los dueños. empresarios, a los dueños. Pero es que los empresarios no todos somos Carlos Slim, pues. O sea, ¿qué pasa con estos microempresarios que viven al día? A ellos son a los que tenemos que apoyar. Y fíjense bien, apoyarlos a ellos no para apoyar al empresario, sino para apoyar a que los empleos persistan, a que haya prevalezcan los empleos, pues. O sea, y esa es la parte que no se ha entendido. Por supuesto que debe de haber apoyos a las pymes. Voy a dar un dato nada más. Por ejemplo, un país como Noruega. Un país como Noruega ha destinado casi el 30% de su Producto Interno Bruto en apoyo a las empresas, mientras que en México estamos en un 0.4%. O sea, así no vamos a salir adelante, pues, y así nos estamos condenando a que haya un desempleo importante y un quiebre de empresas que no van a quebrar las grandes empresas, pero las microempresas, las que son más muchas en el país, esas sí están siendo afectadas de manera importante. Y por último, lo del crédito. Yo les sugiero que vean, hay empresas especializadas y hay empresas, tengo un dato por ahí que lamentablemente no lo tengo aquí a la mano, pero tengo un dato de una empresa que se dedica a la promoción vía web, al e-commerce, ¿sí? Que dentro de la manera de ser solidario en este sentido, ellos están promocionando y están otorgando estrategias de mercadotecnia dirigidas precisamente a las microempresas de manera gratuita. Sí, con mucho gusto, Mariel, ya que terminemos, te puedo pasar los datos de esa empresa y cuando menos las experiencias que tenemos con ellos es que verdaderamente lo están haciendo y lo están haciendo de manera gratuita.
Sí, Sí, por sí, favor, y lo sí, compartimos con el público porque muchos necesitan de ese apoyo. Y a propósito de lo que decías, me meto yo porque decimos que ahora con la apertura, pues vamos a ver no solamente los muertitos del COVID, sino las empresas que no lograron sobrevivir en estos 2 meses de confinamiento y los empleos que ya viste tú están calculados en más de 1.300.000 de aquí a finales de año, si no es que se superan. Incluso, ¿verdad, Hugo? Las cifras a finales de año de los empleos perdidos, las empresas caídas, y no es fácil volver a formar esas empresas con toda su especialidad a lo que tú te referías, ¿no? así Con es. todo su expertise. No es tan fácil como de, bueno, que surjan otras. Pues sí, pero les va a llevar un tiempo prepararse, tener la especialidad, la experiencia para brindar un buen servicio y en cambio dejaste en el camino a aquellas otras. Pero bueno, Claro. esa fue mi Y, interpretación. y fíjate, Mariel, aprovechando ese tema, hay una consecuencia que seguramente ya la estamos viviendo, que se llama delincuencia. Y no delincuencia del narcotráfico, ese tipo de cosas, la delincuencia común. La gente tiene que comer y la gente que esté desesperada porque no tiene una forma de llevar comida a su familia, pues va a buscar la manera de cómo tener ese recurso para comer, ¿no? Entonces, eso es otra de las consecuencias que tal vez no se está visualizando y que puede llevar a que personas, pues la sociedad en general, paguemos las consecuencias de eso. Yo creo que ya la estamos viviendo. Yo creo que todos estos temas están saliendo, ¿no? Están saltando, están aumentando, pero nos los quieren disfrazar. Nos manejan hoy datos, el secretario de Seguridad, de una reducción Sí. en delitos, etcétera. Pues no, no, si ya se están organizando hasta por WhatsApp para ir a asaltar las tiendas de la esquina o los supermercados, gente que ni se conoce, ¿eh? Nada más se organiza para esto. Y estamos viendo, pues bueno, cómo siguen los asaltos en el transporte público, al menos aquí, Estado de México, Ciudad de México, vemos la delincuencia, vemos la desesperación de la gente, ¿no? Pero bueno, Así es. otras preguntas, Hugo, dejamos al público hablar. Sí, Mariel, muchas gracias. Nos pregunta Esteban Pineda que cómo se encuentran las pymes, cuál sería tu diagnóstico con estos meses de pandemia, cuál sería tu diagnóstico sobre las pymes. Y bueno, la verdad está recibiendo una gran cantidad de felicitaciones y saludos desde Los Mochis, Sinaloa, te están viendo. Entonces sí, hay muchas felicitaciones. Y bueno, aprovecho para hacer otra. Hay algunos que tienen inquietud sobre el tema fiscal de que, pues bueno, la verdad es que hicieron lo posible para hacer su declaración, pero saben que vienen las demás y bueno, ¿qué recomiendas en estos casos donde, pues sí, la parte de su flujo ha venido cayendo considerablemente? Muy bien, mira, yo tengo estadísticas que obtenemos de Coparmex. Soy consejero nacional de Coparmex actualmente, y tenemos estadísticas importantes. En base a la pregunta de cómo se encuentran las pymes actualmente, yo creo, y está, es científico, pues, o sea, está basado en un estudio, sin duda alguna que las pymes son los más afectados de toda esta pandemia y todo este círculo de afectación. Las pymes son las empresas más afectadas. Y obviamente en conjunto con las pymes están todos sus trabajadores. Hay que recordar que alrededor del 70-80% de las empresas en México son pymes. Entonces, y ellas son las que están más afectadas. Entonces, ¿cómo las veo? Pues la verdad las veo sufriendo, las veo en un proceso de empantanamiento, donde ni siquiera tengo la posibilidad, porque mientras esté cerrado, no tengo posibilidad ni siquiera de actuar. Puedo planear, puedo planear lo que viene una vez que reinicie, pero ahorita realmente no puedo hacer muchas cosas. Yo insistirles, los medios, permanezcamos vivos, o sea, utilicemos las redes, utilicemos alguna manera de que la gente recuerde que ahí estamos y que existimos. ¿Para qué? Para que eso nos ayude a cuando reactivemos. Ese es el punto importante y hay que inventarnos, hay que reinventarnos. Aquí la idea es creatividad y reinvención.
Tal vez si yo vendo zapatos, pues empezar hoy a expedir vales hacia futuro con descuentos, con cosas de esas, pero y reinventarnos, pues, porque si no, la verdad es que es muy complicado. Respecto al tema fiscal, fíjense bien, yo no los voy a invitar, no los voy a invitar a que no cumplan con sus obligaciones fiscales, eso no es. Pero lo que sí es que sin duda alguna hay prioridades. Como empresa que no tiene ingresos, como empresa que está cerrada, y su prioridad, ¿cuál va a ser? Cumplir sus obligaciones básicas. Y sus obligaciones básicas, inclusive en las diferentes leyes, está marcado que primero los trabajadores y luego las contribuciones, ¿eh? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, sin duda alguna que debemos de cumplir lo básico. Primero hay que preocuparse por los trabajadores. Hay que cumplir en el área fiscal, sí, hay que cumplir, pero no podemos hacer cosas imposibles. Si tengo que pagar y no tengo dinero para pagar, o sea, no tengo esa liquidez, ¿yo qué les recomiendo que hagan? Que presenten su declaración. Exacto. Que presenten su declaración. Exacto. Pero no, simplemente no paguen. No paguen. O sea, no paguen. ¿Cómo le podemos hacer en ese sentido? ¿Debo de pagar 100? No tengo 100, pago 1, porque hay una opción ahí de poder decir, pago de la primera parcialidad 1, y te quedo debiendo 99. No te estoy echando mentiras, fisco. Te debo 99. ¿Qué prevé la ley? La ley prevé que quien con uso de engaños o con dolo o mala fe, ¿sí?, evada el pago de las contribuciones, eso se considera delito de defraudación fiscal. Aquí yo no estoy engañando, ¿eh? Aquí yo estoy presentando la declaración y te estoy diciendo que te debo de pagar 100, te estoy pagando 1 porque los otros 99 no los tengo. Ahora, me van a requerir, me van a buscar que pague, pues simplemente no tengo. Y espérate, porque no queda de otra. No te van a meter a la cárcel, no te van a hacer nada de eso, porque insisto, no lo hiciste dolosamente. ¿Sí? Pero ¿cómo se negocia eso, José Jesús, con el SAT? ¿Cómo se negocian los pagos? Al final de cuentas, obviamente, cuando yo presente mi declaración, donde diga que te debo de pagar 100 y te estoy pagando 1 nada más, pues voy a deberle 99 y yo le estoy diciendo al SAT que le debo 99. Como yo debí pagar los 99 también, entonces para el SAT eso se traduce en un crédito fiscal. Ese crédito fiscal, hay un procedimiento administrativo de ejecución, hay un procedimiento que el SAT tiene que seguir para cobrar esos 99 que le quedó debiendo. Pero en todo ese proceso legal que tiene que haber, ¿sí?, va a pasar, te aseguro, cuando menos un par de meses. Y en ese par de meses yo puedo tener lo más importante que necesito, que es tiempo. Tiempo para obtener liquidez, ¿verdad? Ahora, después de que pasen los 2 meses y ya me estén cobrando los 99, yo puedo decirle, acuérdense de algo, debo no niego, pago no tengo. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Embargarme? Tiene que haber, porque tiene que haber, es un estado natural esto, tiene que haber algo en el futuro que nos ayude a alivianar esto, porque no va a ser una empresa, vamos a ser miles las que estemos en ese supuesto. Y esas miles no le van a embargar las cuentas a las miles, no les van a embargar bienes a las miles, no les van a, o sea, porque además, si lo hacemos bajo esta recomendación que estoy diciendo, no te estoy engañando, simplemente te estoy diciendo que no tengo ahorita en este momento, ¿sí? Entonces, la recomendación es, cumplan, pero si no tengo dinero, ni aunque quiera. Lo que es muy importante hacer es no mientan. O sea, si yo tengo un ingreso de 1,000 y tengo deducciones de 800 y tengo una base de 200 y tengo un impuesto de 100, eso es lo que declaren. Simplemente al momento de pagar, paguen lo que en ese momento puedan pagar y lo demás, mándenlo para adelante, pues, o sea, porque dentro de lo que les decía hace rato, partidas necesarias y urgentes.
La verdad es que pagar el impuesto hoy, como nosotros como empresario, no quiero verme irresponsable al decir esto, sino quiero que me entiendan muy bien lo que estoy diciendo. Hoy para las empresas, el pagar impuestos no es una partida necesaria ni urgente, ¿eh? Entonces, Declarar, así es como ¿no? declarar. Debo, no niego, pago, no tengo, No tengo. ¿no? Con eso nos Correcto. quedamos. Hugo. Sí, Mariel, gracias. Bueno, sobre este hay un comentario de Rafael Ochoa Bojorquez, coincide que la falta de liquidez es un talón de Aquiles para las micro, pequeñas y medianas empresas y hacen falta más apoyos económicos por parte de la banca y el gobierno, más claridad en las formas de las relaciones obrero-laborales. Y bueno, ahí sumo una pregunta sobre ahora la relación con los trabajadores. Hay preocupación sobre qué hacer en el caso de la nómina con Infonavit, con pues sí, básicamente Infonavit El y el IMSS IMSS. son donde son fiscalizadores también importantes. Sí, fíjate, y además de que son fiscalizadores importantes, son un costo muy importante para las empresas, ¿eh? Hay un tema ahí que me gustaría que quede claro, es, hace rato hablé de la negociación que tengo que hacer con los trabajadores. Si dentro de esa negociación implica reducir jornada laboral o implica reducir semana laboral o implica reducir salarios a los trabajadores, por supuesto que estas implicaciones tienen que ver con el pago de cuotas de seguridad social. Si un trabajador hoy por hoy gana 500 pesos diarios y negocié con él pagarle la mitad a 250, ¿sí? Pero que no venga a trabajar, hay cosas importantes jurídicamente que tienen implicaciones. Esa decisión tiene implicaciones. La primera es, lo que le estoy pagando no se llama salario, porque no es producto de su trabajo, está en su casa, ¿sí? Lo que cotiza Seguro Social es el salario y esto no es salario. La otra implicación es, si sí va a trabajar, pero le bajé la jornada o la semana y eso implica que en lugar de pagarle 500 pesos diarios, le voy a pagar 250 pesos diarios, por supuesto que yo puedo ir con el IMSS y hacerle una reducción en su salario base de cotización de 500 a 250, ¿sí? Aquí lo que el IMSS pide siempre, porque se tiene una percepción de que no puedo hacer disminución de salarios ante el Seguro Social, y eso no es cierto, lo puedo hacer siempre y cuando tengo una justificación de por qué le estoy disminuyendo el salario al trabajador. Por supuesto que hay un tope. ¿Cuál es el tope? El salario mínimo. O sea, hasta ahí puedo negociar, pero sí puedo hacer salarios a la baja y con eso tengo una disminución en mis contribuciones de seguridad social. Afortunadamente también dos cosas, para terminar esta pregunta, dos cosas. El Seguro Social sí estableció un programa de diferimiento de pago de cuotas. Entonces, puedo yo negociar, diferir el pago de cuotas en 12, 24 y hasta 48 meses, pagar las cuotas actuales. Y el Infonavit sacó una medida también de diferimiento de pagos también, no tan atractivo, pero al final todo ayuda, ¿no? Entonces, recomendación, utilicen en su caso ese diferimiento. Correcto. Nada más un comentario. Ya ves cómo la Secretaría del Trabajo pues ha venido pues casi amenazando, ¿no? Con el tema de no bajen los salarios y todo eso. Pero sí se puede notificar y además que más justificación pues que la pandemia, la contingencia, las no ventas, el cierre de las empresas para decir tengo que bajar el salario, ¿no? Entonces se Sí, pueden acercar también para manifestar el paro técnico en Infonavit, ¿cierto? ¿cierto? Pero fíjate, Mariela, acabas de decir algo muy importante, donde ahí es donde somos incongruentes. Dice que el ejemplo arrasa, ¿verdad? Así dice el dicho, el ejemplo arrasa. Tú empresario, tú patrón, no puedes reducir salarios, tú no puedes bajarle sueldos, tú no debes de dejar fuera a los trabajadores ni despedirlos. Pero yo gobierno, yo sí lo hago, ¿eh? O sea, yo sí despido trabajadores, yo sí les bajo salario, yo sí lo hago, pues. Entonces, esa es la parte de la incongruencia, pues. En este mundo, si no somos congruentes entre lo que decimos y entre lo que hacemos, pues perdemos credibilidad. Y esa es parte de lo que está pasando en nuestro país, ¿sí? ¿Por qué me exiges a mí
que yo no haga algo que tú sí haces? Entonces, ese es un tema importante. Además, fíjense bien, es legal, ¿eh? Porque también tenemos que partir de eso. Hacer esas negociaciones es legal. Sí, como dices, pues les redujo el sueldo a los que subdirectores hacia arriba y además ya no van a tener aguinaldo. Entonces no, lo hemos comentado, ¿verdad, Hugo? Como economista y analista de este sector, pues ya no se vuelve tan atractivo ser funcionario público, ¿eh? Por cierto. Una prestación constitucional, y con la mano en la cintura, pues sacrifícate y ya no lo tienes. O sea, ellos sí lo pueden hacer, nosotros no, ¿eh? Pues Adelante, bueno, Hugo, Hugo. no sé si tenemos algo más. Sí, Mariel, bueno, hay saludos desde Puebla. Oscar Mendoza nos saluda desde Puebla. Y bueno, Saludos, hay comentarios Oscarito. relacionados con el Infonavit, pero también hay una inquietud sobre los nuevos protocolos de higiene a los que se van a tener que pues enfrentarlas desde, todas las empresas, de las pequeñas, medianas hasta las grandes. Ya Mariel comentaba de los costos, pero aquí la preocupación está en ¿cómo consideras tú que se deben ir estableciendo estos protocolos? ¿Cuál va a ser esta nueva realidad a la que se van a enfrentar? Pues empresas pequeñas, ¿no? Hablabas ahí de los espacios en oficinas, pero en general estas empresas dedicadas quizá más a servicios, que son las más interesadas. Mira, sin duda alguna que los protocolos, lo decía hace un momento, cada estado va a establecer ciertos protocolos que no necesariamente tienen que ser coincidentes con los que estableció el gobierno federal. Pero el hecho, por ejemplo, voy a decirlo en Baja California. En Baja California ya salió una reglamentación de que todos los negocios que tienen que ver con alimentación, con salud, con ese tipo de cosas, deben de tener un permiso especial por parte del gobierno estatal. Pero en ese permiso especial habría que ver si eso no nos va a generar actos de corrupción, actos de incumplimientos, actos de sobornos, que debemos de cuidar mucho esto, porque la prioridad, ¿cuál es? Como empresario micro, mediano, grande, como empresario debemos de priorizar la seguridad de nuestros trabajadores, porque si priorizamos la seguridad de los trabajadores, pues priorizamos la seguridad de sus familias y las de nosotros propiamente también. Entonces, los protocolos, creo yo que debemos de tener mucho cuidado en el cumplimiento. Más allá de que exista una norma que me obligue, yo creo que debemos de tener cuidado de nosotros por conciencia, cuidar esos protocolos, por el bien de nosotros mismos, ¿sí? Por el bien de nuestros adultos mayores. Tenemos que cuidar eso, porque esa es la parte más vulnerable que tenemos en esta pandemia, ¿sí? Entonces, yo la invitación es, por medidas de conciencia propia, implementemos nuestros protocolos. Por supuesto que eso implica costos, dinero, esfuerzo, ese tipo de cosas, pero más allá de una regla, sino por conciencia como empresarios, implementarlos, ¿no? Cada actividad es diferente. Veía en la industria maquiladora de automotriz cómo en las bandas de ensamblaje, cómo entre un trabajador y otro pusieron unas láminas para evitar el contacto. Por ahí veía en los comedores, cómo en los comedores pusieron unas mamparas entre un comensal y el otro, pues. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con eso y pues la invitación es a que cumplamos en la medida, obviamente, lo posible de nuestras posibilidades, pero sí hacer cambios importantes. Esta pandemia llegó y no crean que el 1 de junio o el 1 de julio ya se va a acabar. No, esto va a vivir junto con nosotros y tenemos que aprender a vivir con el virus y por lo tanto tenemos que aprender a tener medidas de sanitización diferentes a las que antes hacíamos, ¿no? Y eso no va a cambiar. Eso va a prevalecer por un buen tiempo.
Muchas gracias, Pepe. Bueno, hay una más, creo que parece bastante interesante, sobre todo por el contexto. Nos preguntan, ¿qué hacer con las MIPYMES que cerraron? ¿Cómo volverlas a levantar? ¿Qué recomiendas? Bueno, esto tiene mucho que ver también con lo que decía algo, depende a qué me dedico, pero tengo que meterle. Lo primero, este, no crean que es malo buscar créditos en estos tiempos, ¿eh? Porque acuérdense lo que dije al principio, la prioridad ¿cuál es? Liquidez, ¿sí? Y liquidez es tener para pagar. Y si es necesario pedir un crédito para tener para pagar, pues es importante que lo hagamos. Lo que sí debemos de priorizar con los créditos es a quién le voy a pedir prestado. O sea, no es lo mismo pedir un crédito a una casa de empeño, por ejemplo, que me va a cobrar un interés multicarísimo, ¿sí? Que hacer un crédito normal, un crédito natural bancario con unas tasas de intereses de mercado normales, ¿sí? Yo creo que pedir créditos es importante. Hay que valorar el tipo de crédito. Si yo asumo un crédito con una tarjeta de crédito, pues a lo mejor la tarjeta de crédito es un crédito muy caro, pues, y entonces eso me va a impactar de manera importante. Pero una es buscar créditos. Por supuesto, en los gobiernos, algunos estados han implementado microcréditos o créditos importantes también con tasas preferenciales de hasta un 5 o 6%. Tenemos que ir a buscar eso también, es importante. Pero esto es para encontrar la liquidez, pero yo quiero seguir con mi negocio y para seguir con mi negocio tengo que darme cuenta que los negocios cambiaron en el mundo y tengo que adaptarme a ese cambio. Y si en ese nuevo cambio antes solamente vendía físicamente en mi tienda que llegara el cliente y llegara a comprarme ahí, ahora tengo que adaptarme al cambio, ahora tengo que salir en redes y tengo que buscar otras medidas de ventas que se llama creatividad e innovación, ¿sí? Otra cosa que es muy importante es, fíjense bien, hay que ponernos metas, pocas pero importantes, porque si queremos abarcar mucho, nos perdemos. 3 metas y se acabó, pero también esas 3 metas que representen el 80% de las prioridades, pero algo que es muy importante, bájenlas a todo el personal, que todos los que estamos inmiscuidos en la empresa tengamos y sepamos cuáles son nuestras metas y nuestras prioridades y que todos vayamos en busca de ellas, ¿sí? Insisto, pocas pero importantes, pues. Entonces, esas recomendaciones son las que les puedo dar. Por supuesto que no hay una varita mágica ni una fórmula, les digo, pero tiene mucho que ver la creatividad y cómo el compromiso de todos los que estamos arriba del barco para mantenerlo a flote. Pues muchas gracias, Hugo. Muy interesantes las preguntas, las inquietudes de cuántas y cuántas empresas son, pues más del 80%, ¿no? Del país, todas las MIPYMES son las que sostienen, pues y generan la mayoría de los empleos, sostienen al país. Y bueno, pues ya otras son las grandototas, pero las MIPYMES, empresas familiares también en su formación, muchas de ellas, la mayoría, pues sí requieren de estos consejos, de este ABC que nos hiciste favor de compartir. Y acuérdense, la palabra es liquidez. La otra es obviamente el tema de reconocer las necesidades, identificar los gastos, las prioridades, hacer todo un diagnóstico, ¿no? Y rematando con lo que acabas de decir, además de pasar por la capacitación y tú dijiste más que nada adiestramiento, llegar a esta parte de encontrar las metas, centrarse en las metas, reconocer tus fortalezas y hacer que todo el personal esté compartiendo y trabajando rumbo a esas metas. Muy Correcto. interesante. De verdad, tenemos muchísimo más que hablar contigo. El salario solidario, el Ese es un salario tema muy universal, importante. el apoyo del gobierno, que no se da, ¿no? Para las empresas, está dejando morir a las empresas y a los empleos, las líneas de crédito insuficientes por parte de la banca y bueno, no se diga de otras entidades financieras. Eso hace falta y ojalá, como dices tú, igual con la negociación se logre más adelante tener otros
los esquemas con el SAT y demás, ¿no? Entonces todavía la esperanza no muere, José No, Jesús, esperemos que surjan esas herramientas de apoyo para algo tan importante como es el corazón de México, que son las empresas y los empleos. Así que correcto. nosotros te agradecemos muchísimo de verdad tu Al gran contrario. participación, compartir tu conocimiento, tu experiencia y estas recomendaciones. Y seguimos platicando, ¿no? ¿Qué te parece ahora que viene la apertura y que ya veamos ahora sí cómo está el tema, quiénes sobrevivimos, quiénes seguimos aquí, nadando, y para seguir con este ABC contigo y más recomendaciones. Cuando gustes, Mariel, aquí estoy a la orden, ¿eh? Muchísimas gracias. Al José de contrario. Jesús Ramos es socio fundador, director del despacho BHR México, desde Los Mochis y arriba al norte. Muchos saludos. Arriba al norte, Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias, Hugo, gracias, José de también. Jesús. Saludos, ¿eh? Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y bueno, Hugo Loya, pues te quedan unos minutos. ¿Qué nos vas a comentar de las novedades económicas y tantas propuestas y tantas iniciativas que hay todavía en el ambiente económico? Gracias, Mariel. Pues sí, todavía hay muchas noticias alrededor del ambiente económico, pero nos llama la atención una y que hemos estado siguiendo, y es justamente pues ya esta discusión que se generó entre el sector privado, principalmente la parte energética, con el gobierno federal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de este acuerdo que se publicó el viernes de la semana pasada, donde frenaba a los generadores de energías pues limpias, renovables, básicamente eólica y fotovoltaica. Pues bueno, ya empezaron la parte judicial y ganaron, bueno, no ganaron, digamos que es el primer paso que se dio en la parte judicial, donde un juez pues ya le da por lo menos a 14 empresas, se habla de 23, pues que pueden continuar con sus operaciones hasta ahorita. Sin embargo, ya reviró también la Comisión Federal de Electricidad, de que pues va a buscar también los mecanismos legales pues para continuar con su programa, con su iniciativa y el acuerdo que se estableció. ¿Qué se está jugando aquí? Pues básicamente dos cosas, Mariel. Y bueno, también hablábamos hace un momento de qué pasaba con las empresas y el apoyo del gobierno a las empresas. Aquí se está jugando dos cosas. Uno es la credibilidad hacia el gobierno, que es muy importante. Es decir, ¿qué va a pasar con esas inversiones? No son inversiones pequeñas, son inversiones muy importantes. Se hablaba de más de 6,000 millones de dólares en los parques eólicos, que pues realmente ya estaban muy avanzados. Eran aproximadamente 23 parques eólicos, los cuales pues estarían frenando. Y bueno, viene la credibilidad. Y la otra parte, Mariel, también hay un empleo muy importante en estos proyectos. O sea, no quiere decir que se esté frenando a las grandotas empresas, también se está frenando toda una cadena de proveedores alrededor y de contrataciones también nuevas en todo este sector. Así es que no está tan fácil, Mariel. El presidente nos parece que está pues en una línea muy delgada otra vez. Quizá se tendría que revisar y mejorar los mensajes que se están mandando desde presidencia hacia el sector privado, porque a pesar de que pudiera tener razón, que eso lo dejamos ahí abierto, porque va a haber una discusión legal, a pesar de que pudiera tener razón, me parece que no es el momento de generar este encono, no es un momento porque lo que se quiere es justamente salir de pues lo veremos en las gráficas, pero ya algunas nos adelantan de producción industrial que viene en caída libre, salir de ese bache tan importante, es decir, volver a retomar un ritmo de crecimiento rápido. Y eso no se va a poder solamente utilizando los recursos que tiene el gobierno federal, que ya son muy limitados. Ya adelantábamos hace unos días que estos recursos que está teniendo el gobierno son muy limitados. Y ahorita José de Jesús nos pone también un planteamiento importante en la parte de los recursos. Las empresas ya no van a tener para pagar en los próximos meses porque va a haber una gran cantidad de empresas que van a preferir, pues desde luego, cuidar a los empleados que pagarle al fisco. Así es que la recaudación que había sido, pues, quizá mayor en marzo pasado a lo que se tuvo en marzo del año pasado, ya no se va a repetir a partir de los siguientes meses, principalmente desde abril, y donde se habla que abril y mayo van a ser los meses más fuertes en materia económica, donde la parte recesiva se va a sentir mucho más. Así es que pues son cuestionamientos que se tienen. Es una historia realmente interesante la que hay que darle seguimiento, porque habrá que ver cómo se define en la parte legal y quién va a tener la razón al final.
Así es que esto puede costarle mucho al gobierno si no si no cambia el discurso y también si no genera ese acercamiento con la iniciativa privada, María. Correcto, pues le damos seguimiento. Mira que platicábamos con el presidente de la Comisión de Energía de Coparmex y vamos a platicar de nuevo la próxima semana. Esperaba, ¿no? Nos decía hace un par de semanas que esperaba en esta quincena que se hiciera el anuncio del plan de proyectos de energía y lo que reciben pues es un sabadazo, se le dice, ¿no? El decreto para la prohibición de generación de energía limpia. A ver cómo termina todo este tema, a ver si le hace caso a José Jesús en la negociación, ¿no? Como medida de salida y de resolución. Ojalá se llegue a este diálogo que han buscado mucho los empresarios, pero que no han logrado entablar con el gobierno. A ver si a través del legislativo, a ver cómo lo logran. Y mira, José Jesús, de lo que hablábamos, justamente emitió Infonavit un comunicado que dice más de 60,000 trabajadores de empresas en paro técnico ya son apoyados por Infonavit. Les está dando estos 3 meses, incluso para los que pierden el empleo del seguro de desempleo, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que ver, como dices tú, en el tema de las empresas, lo que pueden hacer para, pues, salir adelante durante todavía este tiempo que resta de las repercusiones del encierro y luego a enfrentar la apertura. Entonces, esto no termina todavía. Vamos a seguir platicando. Yo les agradezco mucho. Te mando un abrazo virtual. Mi estimado José Jesús, muchas gracias, Hugo Loya. Mañana tenemos a Luis Gamón, que es el director de Génesis, con este nuevo esquema también que apoyan algunos desarrolladores para construir en lotes, en terrenos propios. Vamos a hablar de cómo vienen las nuevas tendencias, las nuevas formas y dicen que la nueva normalidad. Soy Mariel Zúñiga, en concreto contigo. Nos vemos mañana en los siguientes días, 10 de la mañana. Hasta luego, muy buen día. Buen jueves.